Sí, retornando de la pausa y hablando ya en sentido general Sí. de muchos tópicos, sobre todo del, del impacto antiinstitucional que eh, ha tenido el gobierno de Leonel Fernández para la República Dominicana, hablando en términos generales de esa constitución que se aprobó. Otra de las grandes debilidades, en mi opinión, que es lo más lamentable, es que se hizo toda esa algarabata, se gastó todo ese dinero, pero se mantuvo las mismas estructuras trujillistas. Sí. Porque el presidente mantuvo los poderes totales que le daba la Constitución del 1966. En el artículo 55. Que en cierta manera, porque los procesos históricos, uno tiene que colocarse en el tiempo Claro. histórico en que gobierna cada presidente. La Constitución, Para justificar la toma de ciertas decisiones. O para entender, Para entender. Sí, la sí, Constitución del 66 había un momento histórico específico. le concedía al presidente de la República, de hecho, los mismos poderes que tiene esta, pero en aquel momento se justificaba, Claro. porque la República Dominicana venía de un proceso de una dictadura de 31 años, donde cambiar la mentalidad de todos los dominicanos no iba a tomar un tema de 5 años. Lo que no se justificaba era que ya en el 2000, en el 2010, la República Dominicana tuviera una constitución que mantuviera intactas las mismas estructuras trujillistas que rigieron a la República Dominicana durante los 31 años. Tú sabes que esa constitución, de la manera que se promulgó y se promovió por tanto tiempo, yo pensé que uno de los grandes elementos que se iban a tratar de desaparecer era la destrujillización de la mayoría de nuestras instituciones a través de la implementación de un sistema, primero, que lograra justificar la República Dominicana el establecimiento, para introducirlo en un elemento específico, las figuras de las altas cortes. De la manera que se nos vendió la idea de que estas altas cortes venían a complementar el organigrama jurídico dominicano, pues hasta cierto punto se entendió. Pero cuando tú ves que se diseñan estas figuras del derecho universal, pero entonces se quedan con esa misma estructura, entonces tú dices, pero aquí hay un problema ideológico. De aquel tiempo, nosotros salíamos de una dictadura de 30 años, en donde era obligatorio que se concentrara el poder en una figura, pero 30 años después, y casi 168 de vida republicana, no se justifica, Robert. No se justifica que todavía todo gire en torno a un sistema descentralizado que es manejado por el presidente. Y eso es lo que lleva, tú me corregirás, a gobiernos con un corte clientelar y populista. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que es una pena, porque la realidad es que desde el punto de vista institucional, la creación de las altas cortes debió de haber sido un tremendo avance. Eso conjuntamente con el tema de la figura del Ministerio Público, que quedó bajo la tutela del presidente. Eso fue el crimen más grande que se cometió en contra del avance institucional dominicano. Porque tú dirás, bueno, la creación de las cortes, aunque ahora mismo están controladas por el doctor Leonel Fernández, y eso es un comité de base, un comité político, en cierta manera, dentro de 10, dentro de 15, dentro de 20 años, por lo menos tenemos los instrumentos que van a permitirle a políticos con otro nivel de conciencia de decir, vamos a poner verdaderos juristas en estas altas cortes a fin de que se comience a impartir justicia. Pero se dejó afuera la figura del fiscal. Del Ministerio Público. Y se dejó afuera, bajo la tutela del presidente, para que sucediera lo que sucedió cuando la fiscal Berenice archivó de manera definitiva la querella en contra del doctor Leonel Fernández. Y para que eventos como lo que por ejemplo,
para que un evento como el tema que estuvimos comentando la semana pasada, el robo, el saqueo que hubo aquí con la construcción de la carretera de la avenida turística, no apareciera un fiscal de un pueblo Que hiciera un proceso, que iniciara que un proceso investigara. investigativo. Porque si tú pones, fíjate lo que pasa con el tema de la importancia que tenía la independencia del Ministerio Público. Un ministerio, ¿quién inicia la investigación criminal? Se supone El que Ministerio el Ministerio Público. Público. ¿Por qué no se le pasó al Ministerio Público tampoco? Se le pasó la policía. Robert, perdóname. Y el Ministerio Público debe actuar por un principio elemental, el rumor. Incluso. El rumor incluso, el rumor público. Pero bajo el control del Pero presidente. bajo el control tiene del que ser el rumor del presidente. Entonces, Vamos a ver, para coger la seña de lo que quiere el presidente. ¿Qué sucede con el tema del Ministerio Público? Se queda bajo la capa y bajo la ese tutela manto del presidente. del presidente. Y no se le permitió, aunque al final, vuelvo y te reitero, se pudo haber logrado. El doctor Leonel Fernández, así como los instrumentos para nombrar las altas cortes, él lo utilizó a su favor, porque las altas cortes no lo nombra el presidente, No. sino que lo nombra lo nombra la... No el Senado, no. No, ni siquiera el Senado, es Dios mío, lo que se junta, que es un senador, el presidente, la Cámara el diputado, Consejo Superior, el Consejo Nacional de la Magistratura. Mm. Igualmente pudo haber sido controlado Sí. por el doctor Leonel Fernández para que ahí se pusieran los fiscales que a él le diera la gana. Pero vuelvo y te reitero, por lo menos se le pudo dejar el instrumento jurídico al país para cuando el doctor Leonel Fernández y esa generación de políticos que piensan como él desapareciera dentro de 50 años, nosotros tuviéramos el instrumento político que le permitiera a la República Dominicana comenzar a avanzar por el camino de la institucionalidad. Yo quiero hacerte una pregunta, Robert. Y vamos a partir de un hecho general de un hecho particular a un general. Tú dijiste ahorita, si mal no recuerdo, que estas altas cortes han sido una conquista. Lamentablemente son comités de base del partido oficial, pero por lo menos, aunque sea 20 o 30 años después, cuando hayan juristas... Por lo menos tenemos la estructura. Sí. Tenemos el instrumento. Por lo menos tenemos el instrumento jurídico para que en el futuro se utilice. Yo quiero extrapolar eso a algunos países de Latinoamérica. Vamos a tomar, por ejemplo, el caso de Perú. Una nación, para que tú me ayudes a hacer este análisis. Una nación que en los últimos años ha logrado avances significativos en materia económica. Pero tuvo un caso. Perú en los últimos años fue un instrumento de cuestionamiento en el ordenamiento jurídico internacional por la llegada de Fujimori al país, hasta la fecha, guardando una prisión domiciliaria, guardando las distancias. ¿Tú crees que tuvo que pasar un pseudo dictador, la abolición de un congreso con el famoso Fujimorazo, para que Perú lograra tener el nivel de estabilidad política, gubernamental y jurídica que tiene hasta este momento? Mira, yo no quiero entrar en ese detalle porque eso es peligroso. Te metí al medio, perdóname. No, es peligroso porque fíjate que en el caso de Chile, que pasó lo mismo, Sí, claro y que de sí. Perú, Y de Perú. dieron resultados. Eso dio Eso resultados. dio resultado. Porque al final, tanto Chile como Perú están tratando de transitar Un el camino camino de institucionalidad. de la institucionalidad Sí. y de la transparencia. Así es. Porque en el fondo, los políticos de ambos países, los ciudadanos en sentido general, porque los políticos son conformados por los ciudadanos. Además, estamos hablando de países con niveles de educación altos. Elevadísimos. No estamos hablando de países con niveles de educación No, un bajos. 10, 12, 13% del PIB en educación, para mencionarte un en ejemplo. educación, Así es. esos niveles de educación tan altos permiten otros niveles de conciencia de los ciudadanos de esos países y por ende otros niveles de conciencia de los políticos.
porque los políticos otras salen, respuestas. porque de los políticos salen del pueblo. Así es. Los políticos no Así son es. distintos a lo que es el pueblo. Así es. ¿Qué sucede? ¿Qué le tengo yo miedo al tema de un Fujimori Morazo o del Chile, del golpe de Estado Del del golpe de Estado 73? del 73, así es. ¿A qué le tengo yo miedo? A un chavazo. Exacto. Porque fíjate que no siempre da resultado. No. No. No siempre da. Entonces hay que tener mucho cuidado. Los países tenemos procesos históricos y llegamos al fondo, y entonces en base a ese fondo donde se han llegado viene la respuesta. Vienen respuestas a veces violentas o vienen... Fíjate algo, lo que está sucediendo en la República Dominicana, que dentro de todo lo malo que hemos tenido... Esto es lo menos malo. Pero no, dentro de todo lo malo que hemos tenido, ha salido algo bueno. Y no hubo necesidad de dar un golpe de Estado. Un golpe de Estado, ni al Congreso, ni nada. Ni en nuestra historia ¿por qué reciente ha una salido guerra algo, civil. ¿Por qué ha salido algo bueno? Porque a pesar de todos los poderes que concentra el partido de gobierno, tenemos un presidente consciente y bueno, que es el licenciado Danilo Medina. Yo difiero de ti solo en un punto. Nosotros estamos creando en los últimos años, con estos últimos 8 años que ha gobernado el partido oficial y estos 4 que se le van a sumar ahora bajo la administración de Danilo, estamos creando, es una apreciación muy particular, un caldo de cultivo. Aquí las últimas manifestaciones fuertes que se produjeron históricamente post dictadura de Trujillo causaron muchas consecuencias. El 65, parte de esos procesos históricos, hemos tenido los incipientes partidos que tenemos, pero son nuestra realidad y hemos logrado alcanzar ciertos aspectos. Pero a lo que yo me refiero, que es el punto que solamente difiero con relación a lo que acabas de plantear, es que esta nueva generación de jóvenes pensadores estimulados con lo que está pasando en las redes sociales ha creado un nuevo modelo de conciencia que está partiendo de que sí, el PLD ha construido ciertas estructuras importantes, pero Robert, ha sido sobre la base de la plataforma de una estructura revestida de una corrupción y una impunidad latente. Entonces, eso es lo que está haciendo, y ahí voy al punto, lo que está creando un caldo de cultivo que en cualquier momento, Robert, puede detonar en un comportamiento de esos que están manifestándose en esos juicios populares, Robert, que se están haciendo. ¿Qué tú quieres decir con eso? ¿Qué te parece si antes de proseguir con el análisis... Ya las señas que nos están haciendo Sí, terrible. porque no están haciendo señas. Hacemos una pausa y vamos a los comerciales. Vámonos.